Ella, con soberbia, por favor, sin mi té de rumbas. Yo, en silencio, firmé la promoción internacional, contraté vivienda provisoria y cambié la dirección del correo. El día que fue a humillarme en mi antigua casa, se topó con un desconocido que ya vivía allí. Tengo 35 años y siempre me he considerado un hombre competente. Soy ingeniero civil en una gran multinacional y estoy a cargo de proyectos de infraestructura complejos que exigen precisión y visión. Sé cuidar de mí mismo, aunque mi ahora exnovia jamás lo creyera. Puedo incluso emparejar mis calcetines sin ayuda. Y, sin embargo, durante 5 años viví bajo un papel cuidadosamente diseñado, la apariencia de ser un hombre desorganizado y dependiente. Ese rol fue moldeado, detalle a detalle, por Clara, de 34 años. Nuestra relación comenzó envuelta en encanto. Clara trabajaba en relaciones públicas de alto nivel, su mundo giraba en torno a la imagen y la percepción. Cuando se mudó conmigo hace 3 años, llevó esas habilidades profesionales a nuestro hogar. Mi vida se convirtió en su nuevo proyecto. Todo inició con pequeñas cosas, elegía mi ropa con un suspiro de decepción, asegurando que mi estilo era demasiado común, reorganizó mi cocina argumentando que mi sistema no tenía lógica, y poco a poco se adueñó de nuestra agenda social, apartando a mis amigos de siempre y sustituyéndolos por su círculo más brillante y conveniente. Cada movimiento suyo se disfrazaba de gesto de amor, no era control, era mejorar mi vida, no era aislamiento, era curar nuestra imagen de pareja. Y yo, que siempre preferí la calma antes que las discusiones, lo permití. Era más sencillo ceder que repetir las mismas peleas interminables cada noche. Era como la metáfora de la rana en agua que hierve lentamente. El calor se incrementaba tan gradualmente que llegué a convencerme de que esa tibieza era comodidad. Mi verdadera pasión siempre fue construir modelos arquitectónicos a escala, hiperrealistas y complejos. En un cuarto pequeño de repuesto tenía mi taller, donde había recreado desde el puente Golden Gate hasta la ópera de Sydney. Para mí, eran obras que requerían paciencia y destreza. Para Clara, no eran más que juguetes polvorientos que arruinaban la imagen sofisticada que intentaba proyectar al mundo. El punto de quiebre llegó hace un par de meses. Mi jefe, Laurent, me ofreció la oportunidad de mi vida, ser el ingeniero principal en el nuevo puente insignia de la compañía en la sede europea. Un proyecto de 2 años, un ascenso enorme, el tipo de trabajo con el que siempre había soñado. Estaba eufórico, al menos durante la hora que me tomó llegar a casa para contarle a Clara. Esperaba alegría en su rostro. En su lugar, encontré un gesto de fastidio. ¿Europa?, murmuró sin levantar la vista de su tableta. 2 años. ¡Qué molestia! Tendré que rehacer todos mis contactos, organizar envíos, además, habrá que guardar en un depósito todo este mobiliario feo. No celebró mi logro, lo convirtió en un inconveniente. En un abrir y cerrar de ojos, transformó mi promoción en un nuevo escenario para su propio teatro social. Hablaba de distritos elegantes donde quería vivir, de los espacios para recibir invitados, de cómo podríamos reinventar nuestra marca en un entorno internacional. Con cautela, le propuse. Estaba pensando que tal vez sería mejor que yo fuera solo al principio, un par de meses, para adaptarme al trabajo. Por primera vez levantó la mirada. Su rostro mostraba pura incredulidad. Se rió de forma corta y despectiva. ¿Ir solo? Por favor, Jonas, tú jamás sobrevivirías sin mí. Apenas logras combinar tus calcetines. Estarías comiendo comida rápida y vistiendo trajes arrugados en una semana. No digas tonterías. Ese comentario fue como el agua alcanzando su punto de ebullición. Con una sola frase borró mis años de logros, reduciéndome a un dependiente inútil, un proyecto suyo, un animal domesticado con buen sueldo. Sentí una calma extraña, fría y absoluta. Toda la frustración acumulada durante años se condensó en una sola decisión. Ah, sí. Contesté con voz serena. Ella no notó el cambio. Claro que sí, cariño. Ahora veamos los apartamentos. No discutí. Solo asentí, dejando que pensara que había ganado. A la mañana siguiente entré en la oficina de Laurent y confirmé formalmente mi aceptación. El proyecto empezaría en 60 días. Ese mismo día inicié la obra de ingeniería más complicada de mi vida, desligar cada aspecto de mi existencia de Clara sin que ella lo notara. Llevé 2 vidas en paralelo. Con ella era el novio atento que escuchaba planes de mudanza. En silencio, era un hombre organizando su escape con precisión quirúrgica. Primer paso, la nueva vida. Me comuniqué con el Departamento Internacional de Reubicación de mi empresa y expliqué que mi relación estaba terminando, que necesitaba discreción. Se encargaron de todo, un apartamento corporativo amueblado para mis primeros 3 meses, una asignación de viaje y la redirección de comunicaciones a mi correo privado de trabajo. Segundo paso, el cierre del pasado. Presenté a mi arrendador la notificación oficial de rescisión de contrato, el cual estaba solo a mi nombre.
El alquiler terminaba el 15 de agosto. Mi vuelo estaba reservado para la tarde del 14. Encontré un nuevo inquilino a través de un servicio especializado que firmó para entrar el 16. A partir de mi partida, aquel lugar ya no me pertenecía. Tercer paso, mis pertenencias. Esa parte sería la más complicada. Cuando contraté a la empresa de mudanzas recomendada por mi compañía, lo hice con instrucciones meticulosamente claras. No se trataba solo de un simple traslado, era una estrategia cuidadosamente planeada. Les pedí que todas mis pertenencias personales, ropa, libros, documentos y, sobre todo, mis delicadas maquetas de arquitectura, fueran embaladas profesionalmente para un envío internacional. Nada podía quedar al azar, cada pieza representaba años de trabajo y dedicación. En cuanto a las cosas de Clara, ordené que fueran empacadas con la misma precisión y delicadeza, pero con un destino diferente, un depósito de máxima seguridad, con control de temperatura y humedad, registrado a su nombre. Para asegurarme de que no sospechara nada, incluso pagué los primeros 3 meses de almacenamiento por adelantado. A ella, por supuesto, le conté otra historia. Le dije que expertos en reubicación llegarían para evaluar todos los bienes y preparar el terreno para nuestra supuesta mudanza al extranjero. Su arrogancia fue mi mejor disfraz. Estaba tan obsesionada con organizar lo que llamaba su gran debut europeo, que jamás se detuvo a revisar los detalles reales. Vivía convencida de que todo giraba a su alrededor, y esa misma confianza excesiva fue la que me dio espacio para ejecutar mi plan. El cuarto paso era crucial, modificar el rastro digital. Presenté un formulario de redirección de correspondencia en la oficina de correos, compré un nuevo teléfono y configuré un número distinto que se activaría en cuanto cruzara la frontera. Cada movimiento estaba calculado, cada acción diseñada para cortar cualquier posibilidad de control por parte de Clara. Las semanas previas a mi partida fueron una especie de teatro absurdo. Yo pasaba mis almuerzos en llamadas con aseguradoras, revisando pólizas para cubrir cualquier eventualidad en el envío de mis pertenencias, y por la tarde regresaba al apartamento para encontrarla emocionada, enseñándome fotografías de cafeterías parisinas, boutiques francesas o apartamentos en barrios que ella ya consideraba nuestros. Mientras ella soñaba con la vida perfecta que creía tener asegurada, yo afinaba en silencio los detalles de mi liberación. La parte más liberadora de todo el proceso fue empacar yo mismo mis maquetas. No quise confiar esa tarea a nadie más. Pasé noches enteras diseñando insertos de espuma a medida, envolviendo cuidadosamente cada estructura como si se tratara de tesoros frágiles. Ese trabajo manual me daba paz y, de alguna manera, me recordaba que estaba protegiendo mi futuro. Una noche, mientras yo terminaba de asegurar una de las piezas más delicadas, Clara apareció en el marco de la puerta, con esa mezcla de condescendencia y burla que la caracterizaba. ¿Sigues jugando con tus maquetitas, Jonas? Ven, necesito que me ayudes con la paleta de colores para el nuevo salón. Me limité a responder, con el tono más neutro posible. Solo estoy guardando unos papeles viejos y polvorientos. El 14 de agosto, día de mi vuelo, llegó como una liberación. Los mudanceros ya habían cumplido su parte, mis cosas viajaban en un barco rumbo al Atlántico, y las suyas descansaban en un depósito protegido bajo su nombre. El apartamento había quedado vacío, convertido en un espacio sin huella, como si nunca hubiéramos vivido allí. Mientras tanto, Clara celebraba un brunch de despedida con sus amigas, convencida de que a las 6 de la tarde regresaríamos al apartamento para dirigirnos juntos al aeropuerto. A las 4 de la tarde, yo estaba completamente solo en aquel lugar silencioso. Tomé una fotografía de la llave y la tarjeta de acceso del depósito y la envié por mensaje junto con la dirección exacta y el número de la unidad. Minutos después, dejé mi viejo teléfono en un contenedor de reciclaje de electrónicos en el mismo aeropuerto. Al tomar asiento en el avión, encendí el nuevo dispositivo y miré por la ventanilla. No sentí rabia, tampoco tristeza. Lo único que me acompañó fue el zumbido constante y poderoso del motor, elevándome hacia un futuro distinto. Actualización. Han pasado ya 3 semanas desde mi llegada. Mi nueva ciudad es un torbellino de vida, caótica pero fascinante, donde cada día me exige adaptarme. Mi apartamento corporativo es moderno, funcional, y lo que más agradezco, silencioso. El trabajo supera todas mis expectativas, es un reto constante que mantiene mi mente ocupada. La libertad que siento es casi intoxicante, aunque no niego que al principio resultaba abrumadora. La primera semana despertaba en mitad de la noche con una sensación de pánico, como si hubiera olvidado un paso en mi plan, como si Clara fuera a aparecer de un momento a otro para intentar reorganizar esta nueva vida mía. Pero esa sombra se fue desvaneciendo poco a poco. No tardé en descubrir su reacción. A las 48 horas de mi partida, mi antiguo correo electrónico secundario se convirtió en un campo de batalla.
Leer los cientos de mensajes que llegaron de parte de ella, de sus amigas y hasta de su madre fue como reconstruir los segundos posteriores a una gran explosión. Puedo imaginarlo. Terminó el brunch, intentó llamarme sin éxito, vio mi mensaje con la información del depósito y después acudió al apartamento a las 6 de la tarde. En su mente, yo estaría ahí, listo para nuestra aventura europea. En cambio, se encontró con un nuevo inquilino que le abrió la puerta. Casi puedo visualizarla empujando al desconocido, exigiendo entrar en su apartamento, hasta que él le explicó con calma que había firmado el contrato hacía un mes. Fue en ese instante, en el umbral de una puerta que ya no era suya, cuando el mundo que había intentado diseñar se derrumbó. Su primer correo fue una explosión de rabia, exigía saber dónde estaba, qué había hecho y dónde estaban sus cosas. Los mensajes siguientes fueron una mezcla de súplicas, amenazas y acusaciones. Después llegaron los intermediarios. Anouk, su mejor amiga, se erigió como su defensora y me llamó monstruo, asegurando que había arruinado la vida de Clara y la había dejado en la calle. Su madre, por otro lado, intentó manipularme con culpas emocionales, recordándome que ese no era el chico noble que ella conocía. Lo más bajo llegó a través de mi nuevo empleo. Mi jefe, Laurent, me llamó a su oficina con gesto serio. Jonas, hemos recibido una llamada preocupante. Una mujer que se identificó como tu prometida, Clara, llamó a tu antiguo departamento diciendo que había una emergencia médica con tu madre. Estaba histérica, exigía tus datos de contacto y tu itinerario de vuelo. Por un momento me invadió el frío del pánico, hasta que recordé, mi madre está perfectamente sana. Laurent continuó explicando que el equipo había seguido el protocolo, como mi traslado era confidencial, consideraron la llamada sospechosa y se negaron a proporcionar información. Le aclararon que, si fuese una emergencia real, me lo comunicarían directamente. Colgó frustrada. Entonces aproveché para explicarle toda la verdad, cómo había sido la relación, la manipulación constante, aquella frase venenosa de no sobrevivirías sin mí, y mi decisión de cortar todo de raíz. Mi jefe se mostró profesional y comprensivo, pero me dejó claro que este episodio era un recordatorio de hasta dónde ella estaba dispuesta a llegar. Unos días más tarde, recibí una llamada de un número desconocido en mi nuevo teléfono laboral. Contesté y escuché esa voz cargada de veneno. Jonas, soy Anouk. Esto no puede seguir así. Clara está en mi sofá, destrozada. No puede acceder ni a su ropa favorita porque se la escondiste. Respiré profundo antes de responder con calma. Hola, Anouk. No hay nada que arreglar. La vida de Clara es únicamente su responsabilidad. Ella era una invitada en un apartamento que ya no alquilo. Sus cosas no están perdidas, están en un depósito seguro. Tiene la llave, la dirección y todo lo que necesita para recuperarlas. Una invitada. Eso era lo que reclamaban, que Clara no podía simplemente pasar a recoger sus cosas. Para ingresar a la lista de acceso del edificio se necesitaba identificación, y yo no la había colocado allí. Eres un psicópata, me gritó Anouk. La realidad era más simple, había sido un descuido. Reconocí que fue un error y le respondí con calma. Ya lo resolví. He enviado un correo a la administración del lugar y he autorizado el ingreso de Clara con acceso total. El asunto está manejado. Ella soltó una carcajada irónica. ¿Manejado? ¿Le destruiste la vida y crees que un correo electrónico lo arregla todo? Ella renunció a todo por ti. ¿A qué exactamente renunció, Anouk? Repliqué. Conservó su empleo, mantiene a sus amistades. Lo único que perdió fue acceso a mi apartamento y a mis ingresos. Seamos sinceras, esto no tiene que ver con sacrificios, sino con perder comodidad. Anouk me señaló con el dedo, furiosa. Eres un cobarde manipulador. ¿De verdad es manipulación aceptar una promoción? Contesté. ¿Es cruel apartarse de una relación en la que constantemente se me decía que era incompetente? Ella dejó clara su opinión sobre mí, y yo actué en consecuencia. Decidí marcharme para que no tuviera que cargar más con el peso de administrarme. Me tomé una pausa y añadí. Ya que hablamos de manipulación, dile a Clara que mi empresa no se tomó a la ligera su llamada fraudulenta alegando una falsa emergencia familiar. Esa acción quedó registrada. Si ella o tú vuelven a intentar contactarme de ese modo, lo remitiré de inmediato al departamento legal de la compañía como acoso. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Por su reacción, sospeché que no estaba al tanto de esa maniobra. Finalmente, con un tono frío, dijo. Esto no ha terminado, Jonas. Para mí sí, respondí con firmeza. Estoy construyendo una nueva vida, y soy perfectamente capaz de gestionarla sin ayuda. Colgué. Unos días más tarde, mi equipo legal me reenviaba un correo oficial. Provenía de un bufete que representaba a la señorita Clara. Quedaba claro, la disputa había tomado un rumbo jurídico. Han pasado ya 6 meses desde mi mudanza.
Al principio todo fue turbulento, pero con el tiempo esa inestabilidad dio paso a un ritmo estable y gratificante. Mi apartamento, que inicialmente fue un alojamiento temporal, se convirtió en mi hogar definitivo. En el trabajo estoy sobresaliendo, y además, descubrí un grupo local de aficionados a las maquetas arquitectónicas. Ahora tengo personas con quienes compartir mi afición, gente que valora el esfuerzo y la precisión que requieren estos proyectos. La batalla legal fue el último capítulo desagradable de esta historia. El abogado de Clara envió una carta inicial llena de exigencias sin fundamento. Pedía una indemnización de 5 cifras por daños emocionales y el abandono injusto. Exigía incluso manutención como si hubiera sacrificado su carrera por mí. El colmo fue reclamar la mitad del valor de mis bienes, incluyendo mi colección de maquetas, a la que describía como obras de arte o propiedad. La ironía era insultante, el mismo pasatiempo que había ridiculizado, ahora lo quería usar como fuente de dinero. No contesté personalmente. Mi empresa, que se encarga de proteger legalmente a sus empleados internacionales, asumió el asunto. Su respuesta fue impecable, un ejemplo de demolición legal precisa y sin exaltaciones. Expusieron cada punto con pruebas. Estado civil, no estábamos casados, no había bienes mancomunados ni sociedad legal alguna. La vivienda, presentaron el contrato de arrendamiento firmado solo por mí y el aviso de cancelación. Clara era, a nivel legal, una huésped prolongada. Sus pertenencias, mostraron el contrato del depósito que yo había pagado inicialmente para resguardar sus cosas, evidenciando que me ocupé de su propiedad. El supuesto abandono, lo desmontaron con mi contrato de promoción y el paquete de reubicación fechados semanas antes de mi salida, prueba de que se trataba de una decisión profesional planificada. Contrademanda, incluyeron un registro de correos electrónicos de acoso y un reporte detallado de su llamada fraudulenta a mi antigua oficina. El documento cerraba advirtiendo que, si ella insistía en acciones legales, la compañía me asistiría en presentar una denuncia formal por hostigamiento. El resultado fue inmediato, silencio absoluto. A la semana, mi equipo recibió un correo de una sola línea donde Clara retiraba todas sus reclamaciones. La amenaza había quedado desenmascarada. Me enteré de lo que siguió a través de mi hermana Elise. Clara tuvo que pagar de su bolsillo al abogado que contrató. Cuando los 3 meses de alquiler del depósito que yo cubrí vencieron, el costoso pago pasó a ser su responsabilidad. Incapaz de sostenerlo, terminó trasladando sus pertenencias a la cochera de sus padres en las afueras. La estancia prolongada en el sofá de Anouk se agotó cuando la amiga se cansó de ser su terapeuta gratuita. Según Elise, Clara consiguió un segundo empleo para llegar a fin de mes. Vive en un apartamento modesto y no deja de repetirle a quien quiera escucharla que su cruel ex le arruinó la vida. Como siempre, sin la más mínima autocrítica. No me gusta pensar en todo lo ocurrido como una venganza, porque en el fondo nunca lo fue. Lo que hice fue tomar las riendas de mi vida después de años de permitir que alguien más dictara mi valor. Clara solía repetirme que sin ella estaría perdido, que no podría sostenerme por mí mismo. Y hoy la realidad es otra, no solo sigo en pie, sino que estoy prosperando. Cada día que paso en mi nuevo apartamento me recuerda que no necesito a nadie para definirme. Mis maquetas, que antes eran objeto de burla, ahora ocupan un lugar central en mi hogar, convertidas en un símbolo silencioso de todo lo que logré a pesar de sus palabras. Mientras avanzo en la réplica del Pont de Normandie, veo en cada pieza ensamblada una metáfora de mi propio proceso, estructuras firmes que se levantan poco a poco, con paciencia y determinación, hasta convertirse en algo sólido e irrebatible. De Clara no guardo odio, solo distancia. Ella eligió vivir de apariencias y se consumió en ellas, yo elegí reconstruirme desde la base y apostar por un camino propio. Lo irónico es que, en su intento de demostrarme que yo no valía nada sin ella, terminó mostrándome exactamente lo contrario, que podía valer mucho más de lo que alguna vez creí. Hoy no me considero un sobreviviente de esa relación, sino alguien que renació de sus propias ruinas. Y lo que estoy levantando ahora no es solo una vida distinta, sino una vida que finalmente siento como mía.